Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando de... Muy buenas, hermanos y hermanas. No es normal que a través de este medio podamos realizar lo que intento al menos probar una sola vez hacer, que es un pequeño estudio bíblico como refuerzo a lo que son las predicaciones. Mira, una predicación es algo que se hace con un sentido exhortativo, de ánimo, de consuelo, de corrección también, cómo no. Y no es lo mismo que un estudio bíblico. Considero esencial el estudio bíblico en la Iglesia y por eso los tenemos. Y porque lo considero esencial, se me ha ocurrido, ¿qué os parece?, de intentar hacer un pequeño estudio bíblico hoy. Ya sé que estamos estudiando en la Iglesia Apocalipsis, que se nos ha quedado un poco cortado en el aire. Tendremos quizás que repasar algunas cosas antes de reprender de nuevo el tema que estábamos preparándonos, que era el de los sellos, etc. Pero esto no es problema para que empecemos, o bueno, por lo menos hoy, tengamos una pequeña reflexión sobre un pasaje que considero es de sumísima importancia. La carta a los Romanos es el compendio doctrinal, compendio perfecto de lo que es nuestra fe. Y en ella hay un párrafo. Mira, coger las Biblias, vamos a tener un momento de tranquilidad para que vayáis a buscar vuestras Biblias. Parad si queréis el vídeo y localizar vuestras Biblias y abrirlas precisamente en la carta a los Romanos. El tema que lleva Pablo a esta carta precisamente está resumido en el capítulo 1, el versículo 16 y 17. Y vamos a leerlo. Que cada uno de vosotros tenga en su alrededor, en su mesa, pues la Biblia que usa. Ya hemos hablado que cada uno de nosotros usa su Biblia, aquella que le tiene más cariño, por lo que sea, pero bueno, que le habla más. Y una libreta y un lápiz, tenerlos. Y si queréis, os vuelvo a decir lo mismo, dejar el vídeo y seguimos hasta ahora. El texto de Romanos 1, 16, 17 nos dice lo siguiente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder salvador de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Por él, en efecto, se nos revela la justicia de Dios por medio de una fe en continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Es un texto precioso, un texto que nos habla precisamente de la centralidad de la fe como elemento esencial y poderoso de la salvación. En nuestras Biblias, cada versión, Reina Valera, ahora no la tengo aquí, pero puedo valorarla. El texto de no me avergüenzo del Evangelio, que está diciéndonos Pablo, es continuidad de lo que ha dicho antes. Por lo tanto, había que traducir, como en algunas Biblias lo hace, de esa manera siguiente, versículo 15. Así que en cuanto a mí depende, estoy enteramente dispuesto a proclamar el Evangelio también entre vosotros, los que estáis en Roma, pues no me avergüenzo del Evangelio. Aquí Pablo nos está diciendo que él no se avergüenza del Evangelio. A veces nosotros podemos
caer en no dar un testimonio auténtico, verdadero y valiente, porque nos podemos avergonzar del Evangelio. Pablo aquí nos está diciendo, pues no me avergüenzo, o porque no me avergüenzo, se puede traducir también del griego, del Evangelio. ¿Y qué sigue? Dice, no me avergüenzo del Evangelio. Todos sabemos que la palabra Evangelio significa buena noticia, buena nueva. Es una palabra que en su origen tiene un contexto, diríamos, popular. Se utilizaba en el argot normal. Cuando, por ejemplo, en la batalla de Maratón, aquel corredor llega exhausto a la presencia del rey, ¿qué le lleva? Una buena noticia. Y ellos utilizaban la palabra evangelio. Y dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder salvador de Dios para todo creyente. Mirad, es esencial que tengamos muy en cuenta que el evangelio es poder, es fuerza, es dinamismo. La palabra que utiliza en griego es dinamis, de ahí viene la palabra dinamita, ¡pum!, explosión, poder, potencia. El evangelio es poder liberador, pero además con unas características extraordinarias. Es un poder liberador gratuito y es un poder liberador universal, como ahora lo veremos. ¿Por qué? Porque es un poder liberador para todo creyente. Y además dice, tanto si es judío como si no lo es. Es decir, el Evangelio, aquí ya Pablo nos abre una puerta extraordinaria diciéndonos que el Evangelio no es exclusivo de los judíos, que el Evangelio es también para los no judíos. Con lo cual, ese aspecto es importante, porque no podemos excluir del Evangelio a nadie. Todo el mundo es llamado por el Evangelio porque es poder salvador de Dios. Es tremendo, porque ese Evangelio no es algo que surge inventado por Pablo. Pablo, cuando habla del poder liberador del Evangelio, está hablando de algo que se introduce, toma sus raíces precisamente en el Antiguo Testamento. Después lo cita y podemos adelantarnos un poquito, ¿no? Cuando dice, por medio de una fe en continuo crecimiento, así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Curiosamente, Habacuc, que es la cita esta, Habacuc 2:4, no dice exactamente eso, porque la palabra fe en el Antiguo Testamento no aparece. Aparece sí las palabras como por ejemplo confianza, fidelidad, adhesión. Por eso en Habacuc 2:4 dice, el arrogante no prosperará. El justo, en cambio, vivirá por su fidelidad. Evidentemente ya nos está diciendo algo importante. La fe, y recordando a Santiago, no es una fe muerta, es una fe viva, una fe que lleva a la fidelidad con Dios. Pero eso ya volveremos, si Dios lo permite, después. Con lo cual ya vemos que el Evangelio se introduce y se presenta desde la cultura judía, no la cultura romana, ni grecorromana, ni filosófica, sino de una cultura empapada por el pensamiento bíblico. Y también, como no, evidentemente, por la religión judía. O sea, es un evangelio que está metido, enraizado en el Antiguo Testamento, en la religión y en la cultura bíblica del Antiguo Testamento, pero que se traslada, se abre a los demás. Por eso es importante comprender también
que el Evangelio es para todos en general, para todos, y para cada uno en particular. Y abarca, y eso es importante tenerlo presente, el entorno cultural, social y religioso. De todo creyente, tanto sea judío como si no lo es. El Evangelio, tal como nos enseña este pasaje, es liberador y a la vez creador de una comunidad, y eso es importante, universal, porque es poder salvador de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Por lo tanto, el Evangelio crea una comunidad universal. Supera, y esto hay que tenerlo presente también, fundamentalismos religiosos. Supera actitudes farisaicas. Elimina el creerse superior. ¿Por qué? Porque a veces, y eso después Pablo también lo comenta, el judío no es superior a otros. El judío se podía creer superior por los dones y el privilegio de ser pueblo de Dios y ser partícipe de las promesas de Dios. Sin embargo, esto no es así. El Evangelio crea una comunidad de iguales perfectamente. El Evangelio, pues, es algo poderoso. Pero ese poder no es solo el contenido de la predicación. Es un poder, una fuerza transformadora. Un poder que respeta la libertad humana. Pero eso sí, una vez que se acoge, actúa imparablemente. Es poder. Como he dicho antes, es dinamismo, es dinamita. Y es una fe, es una salvación que se recibe todo por fe. Por esa fe que confía. Pero una fe que justifica. Mira, la palabra justificación viene del griego diaikoisine y se puede traducir perfectamente en absolver de culpa y restablecer en la amistad con Dios. Esto es importante porque Lutero lo descubrió y la Escritura nos lo dice. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de castigo, de acción, diríamos, castigadora de Dios, habla de la ira de Dios. Y cuando habla de justicia, asociándose al Antiguo Testamento, habla de la actitud salvadora de Dios, que hace justicia a su pueblo, porque es su pueblo, y lo libera, lo salva, lo redime. Por lo tanto, cada vez que hablemos de la justicia de Dios, tengamos mucho cuidado con lo que de alguna manera queremos expresar. La justicia de Dios es esa actitud que da Dios, que tiene Dios, de dar a cada uno lo suyo. Pero cuidado, a cada uno lo suyo. Pero como pueblo de Dios, Él nos da la salvación que es nuestra, porque nos ama. Mirad, sigue el texto. Voy a volver a leerlo. Dice, pues no me avergüenzo del Evangelio porque es poder salvador de Dios para todo creyente. Espero que vayáis escribiendo algunas cuestiones, algunas cosas que quizás no he sabido aclarar, para que por WhatsApp o por otro medio pues me preguntéis. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder salvador de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Por él, en efecto, se nos revela la justicia de Dios. Es lo que está diciendo. No es la ira de Dios. No es la acción punitiva, correctora, castigadora, que a veces sí que el Señor tiene que hacer y que normalmente en la Escritura se llama la ira de Dios, una ira santa, no como la nuestra, que cuando nosotros nos airamos
acompañada de mal genio, de pecado y a veces de poca justicia verdadera, de poca equidad, de poca rectitud. Dice, repito, por él en efecto se nos revela la justicia de Dios. Por medio de una fe, aquí traduce en continuo crecimiento, en Reina Valera, de fe en fe. Realmente lo que nos está diciendo es algo extraordinario. Se podría traducir perfectamente por medio de una fe. La salvación es de principio a fin de fe. Es decir, la fe es el elemento central, transversal, único, que nos conduce por toda la vida, desde que empezamos a creer hasta que se consumirá nuestra salvación en el reino de los cielos. Es todo completamente de fe, de confianza, de fiarse de Dios. Es una salvación, repito, que se recibe todo por confiar, y que esa fe llevará al final la obra de Dios en cada uno de nosotros. Por eso se puede afirmar, basándonos en este texto, que ese poder, ese evangelio salvador, que obra la justicia de Dios salvadora, es una salvación definitiva y total. Y al ser de Dios, y al ser un poder de Dios, no puede ser manipulado, ni nadie puede evitarlo, ni nadie puede rebajarlo, y menos la Iglesia. Por lo tanto, vemos que la justicia de Dios es primeramente el poder salvador de Dios. Pero Dios no actúa externamente desde fuera del ser humano, sino que actúa dentro de él, es poder, y ese poder está dentro de nosotros. Por lo tanto, ese poder de Dios es asimilable perfectamente a la acción del pneuma, del viento, de la fuerza, del poder, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, es también un don dado al ser humano, sin quitarle la libertad, y que le posibilita a responder afirmativamente a Dios. Y como dice, así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Es decir, hay otra forma de traducir también, el justo de la fe vivirá. Está muy interesante esta versión. El justo para la fe vivirá. Hermanos, una pequeña reflexión que he querido hacer, un pequeño estudio. Si leéis detenidamente este pasaje de Romanos 1, 16 y 17, y lo hacéis exactamente palabra a palabra, desmenuzando. Y como os he dicho muchas veces, no os fijéis en la palabra concreta, sino en lo que ella significa. Hemos de aprender, para poder entender este y muchos pasajes, varias cosas. Una es la comprensión lectora. Hemos de leer y comprender lo que nos dice. Y segundo, ir más allá de la palabra para comprender lo que nos quiere decir. Así que esta noche, o esta tarde, o esta mañana, como queráis, es igual, y estéis viendo este sencillo vídeo, os recomiendo que lo leáis perfectamente, tranquilamente, sosegadamente, y recuerdes en tu mente, pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder salvador de Dios para todo creyente, para ti, tanto si es judío como si no lo es. Por él, en efecto, se nos revela, se nos manifiesta, se nos muestra, se nos enseña ¿el qué? La justicia de Dios, la justicia salvadora,
la rectitud de Dios, que se muestra, se presenta para que nosotros la vivamos y la tengamos por medio de una fe, pero una fe que es la que nos conduce de principio a fin en todo el proceso salvador, de fe en fe, una fe continua. Todo es por fe. Así lo dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Este pasaje fue el que dio la luz a Lutero, cuando comprendió lo que era la justicia de Dios realmente. Este pasaje es para muchos creyentes el fundamento de una nueva relación transformadora con el Señor. Este pasaje es para leerlo, estudiarlo. Y eso sí, por favor, hacer eso. Apuntar preguntas, alguna cosa que no haya, hacerlo. Y entonces, a través de WhatsApp, pues por favor, lo hablamos. Y como a veces he dicho en la iglesia, estando presentes, ¿no? Todos. Si esa pregunta no la sé, o no la sé responder, pues el domingo que viene. Pero si la sé responder, os la diré. La ventaja está de que estando en casa, pues puedo dedicarme a verla y estudiarla. Espero, hermanos, pronto volver a tomar los estudios bíblicos, sábados por la tarde, hablaremos sobre muchas cosas interesantes sobre las Escrituras. El domingo por la mañana, seguir con Apocalipsis. No olvidéis de leerla, no olvidéis de escucharla, no olvidéis que Apocalipsis es un libro actual, pero que es de ayer, de hoy y para mañana. Quiera el Señor que estos momentos en que nos hemos visto, al menos vosotros, a mí sí, sea de bendición. Y adelante, hermanos, queda poco, muy poco, para que la luz del encuentro en la iglesia sea una luz. Y aquella frase que dice el salmista: cómo añoro tus atrios, Señor Dios de Israel. Amén. Un soldado a casa hoy regresó, y un niño enfermo se curó, y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya.